Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Nicolás, Jorge, Maribel, Mariel, Jorge, Katy, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy acerca del problema de la raíz de amargura. ¿Cómo sanarla? ¿No es cierto? Feliz aquel a quien se le perdona su transgresión, a quien se le ha cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Yahweh no le cuenta su delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras yo callaba, se gastaban mis huesos con mi angustioso gemir todo el día, porque día y noche pesaba tu mano sobre mí, se secaba mi vigor como en sequía del verano. Por fin te declaré mi pecado, no te encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que ore a ti todo fiel al descubrir su pecado, para que no lo alcancen las torrentes de impetuosas aguas, dice el Mismor 32. Podríamos definir la amargura como tristeza, sufrimiento, falta de perdón, un ruaj con dolor, tormento, tortura mental, ¿sí? Falta de sosiego, falta de shalom, de paz en el corazón. Cuando llega la amargura, trae otros 7 espíritus peores consigo, ¿sí? Estos pueden llegar a ser dolor emocional, tristeza, falta de perdón, venganza, tormento interior, resentimiento y odio, y pesares y culpa. Puede haber de todo tipo de reacciones, inclusive al mismo tiempo unas y otras. La palabra de Elohim dice que estamos compuestos por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Esto ya lo estudiamos en la serie Kar, cuerpo, alma y ruaj. Que Elohim mismo, el Elohim de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, ruaj, alma y cuerpo, dice Tesaloniyin Aleph en el capítulo 5. De esta manera, tenemos que ver cómo la amargura nos afecta en todas las áreas de nuestro ser total. En el ruaj se establece un pecado que es la falta de perdón o culpa, ¿sí? Que da como consecuencia directa la separación de Yahweh. Esa es lo que tenemos cada vez que tenemos un pecado vivo, por así decirlo, ¿no es cierto? No sentimos a Elohim y todas nuestras oraciones son estorbadas. Se da derecho a un espíritu inmundo, sí, que podemos llamar espíritu torturador, porque es un espíritu que tiene como función torturarnos y traernos a la mente una y otra vez el caso que estamos tratando de esconder normalmente. Por supuesto, esto no es un nombre, ¿sí?, sino un cargo referido a una función que está ejerciendo en ese momento. En el alma, en las emociones y la mente aparecen la tristeza y sus compañeros emocionales, esos amigos que siempre tiene todas las expresiones de dolor en general. Aparece una herida de amargura que, si no se atiende rápido, baja al fondo y se congela, por así decir, creando más tarde la raíz de amargura, justamente. Además, la raíz de amargura puede conducir muy fácilmente a la depresión. En el cuerpo produce las famosas enfermedades psicosomáticas, ¿sí?, que podrían resultar en cáncer, artritis, diabetes, problemas de huesos, problemas digestivos, problemas nerviosos, ansiedad, miles de cosas. Casi todas las enfermedades tienen una razón psicológica, ¿sí? Antes de tratar con una enfermedad física, se tiene que tratar con la enfermedad del alma propiamente dicha, ¿sí? Se tiene que curar al alma en primer lugar. Estas enfermedades pueden manifestarse de la siguiente manera. Por ejemplo, artritis, como acabamos de decir. En guerra espiritual se ha llegado a la conclusión que toda forma de artritis, endurecimiento, ¿no es cierto?, de las articulaciones, ¿no es cierto?, todos los artrosis, todos los problemas de los huesos en general necesitan una atención primaria, y hay que investigar si verdaderamente hay una falta de perdón. Sobre todo suelen estar relacionados con ese tipo de rigidez, literalmente, ¿no es cierto? Si hay pecados no confesados, secretos muy guardados, amargura, todo ese tipo de cosas que implican una fortaleza en el interior de la persona. Y sabemos que toda fortaleza termina creciendo, endureciéndose, quedando completamente rígida en la vida de la persona. Hola Aníbal, hola Blanca, Shalom, bienvenidos a los dos.
úlceras también, que son de origen nervioso, ¿no es cierto? Y que son siempre una expresión de algo que se está removiendo ahí adentro, ¿sí? Los tejidos del estómago se llegan a irritar tanto que pueden literalmente formar agujeros. Eso es una úlcera. Las causas pueden ser iras, enojos, amarguras, rechazos, o sea, tanto para un lado como para el otro, ¿no es cierto? Los médicos dicen que todas estas cosas se resumen en una, que ellos le dan una palabra científica y entonces todo el mundo queda feliz y le llaman estrés, ¿sí? Entonces, esta es una forma científicamente aceptable para los que no creen en el RUAG, pero así pueden estar de acuerdo en que realmente estas cosas existen. Vesícula y riñones, estos problemas afectan también a estos órganos, ¿no es cierto? Con graves consecuencias. Los hebreos creen que los riñones son el asiento de las emociones, así aparece en las escrituras. Por eso tenemos que prestar atención a cuando están enfermos justamente qué tipo de emociones están siendo ahí depositadas y qué se está moviendo. El hígado es otra parte. Cuando una persona tiene amarguras y normalmente lo que hace es ingerir alimentos con rabia, con ira, con ansiedad, con nervios, ¿no es cierto? Lo que sea, eso va a repercutir directamente sobre el hígado, no solo sobre el estómago, también sobre el hígado, porque la digestión se hace de manera imperfecta. Entonces empieza a haber problemas de hígado también. Finalmente, todas estas cosas pueden terminar en desarrollar un espacio interno, ¿no es cierto?, que favorece la aparición del cáncer. O sea, se corrompe todo de tal manera que empiezan a corromperse las células internas. Los mismos estudios científicos y medios establecen que muchos cánceres realmente son de origen psicosomático, que el estrés tiene muchísimo que ver en todas estas enfermedades. Las raíces de amargura, los traumas, los grandes sufrimientos, ¿no es cierto?, todas esas cosas que se vienen arrastrando y aún la tristeza misma pueden provocar cáncer, por ejemplo. Entonces acá tenemos una cosa que puede ir empeorando gradualmente. Cuando no hay salud emocional, el alma no está bien. El alma se enferma. El alma se puede llegar a enfermar de la misma manera que se nos dice no entristezcan al Ruach, ¿no es cierto? O sea, no es que lo enfermamos, pero sí lo entristecemos, eso quiere decir que lo apagamos, lo alejamos, ¿no es cierto? Entonces se necesita sacar todo lo que está dentro de uno, todo lo que está dentro del alma, ¿sí? Se tienen que ventilar las emociones que han sido reprimidas durante años, décadas, para que haya sanidad. Así que confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho, dice Jacob en el capítulo 5, ¿sí? Esto quiere decir que la confesión es importante. Por supuesto no quiere decir que andemos por ahí ventilando a los cuatro vientos nuestros pecados antiguos. Tenemos que saber con quiénes hablamos, pero al mismo tiempo se trata de sacar afuera eso que está adentro y ya está podrido. Comprendamos entonces que la sanidad tanto física como emocional llega con la confesión y la oración. Eso es lo que está escrito. Ese es un medio provisto por Elohim para sanar de nuestras heridas emocionales. ¿Con qué nos confesamos entonces? Tenemos que buscar a alguien maduro que tenga buen testimonio de vida, estar seguros realmente de con quién hablamos, ¿no es cierto? Alguien que sepamos que es prudente y que tenga sabiduría para aconsejar y para orar, ¿sí? Cuidemos a quien confesamos lo nuestro para no caer en desilusiones después que empeoren todavía más la situación en la que estábamos. Si estábamos deprimidos y el otro sale, a quien le confesamos, sale a ventilar todo y nos deja más en vergüenza, vamos a estar peor que antes. Así que tenemos que ser prudentes. Todo lo que angustia a nuestra alma tenemos que confesarlo, siempre. Hay que sacar las cosas a la luz. La luz cura, ¿sí? El sol cura, de por sí da vida, porque la luz es vida. Entonces, todo secreto guardado durante años, tenemos que confesarnos. Toda infidelidad pasada hay que confesarla, hay que sacarla afuera. Una vez que está afuera y que está a la luz, ya no nos puede provocar miedo, ya no nos puede provocar vergüenza, porque ya está, ya ha sido sacada a la luz, entonces ya está, ¿sí? Hay que sacarla afuera para poder
eliminarla completamente, ¿sí? Todo sentimiento de odio, de oculto, de amor fingido, ¿sí? Envidia, celo, en fin, toda amargura, si falta de perdón, deseo de venganza, hay que confesarlo para tratar de, sin tratar, perdón, de justificarnos con nada. Simple y sencillamente está ahí. Si no podemos estar justificando esos deseos, son malos, por eso estamos sintiéndonos mal. Si fueran buenas cosas, las expondríamos alegremente, ¿no es cierto? Y si no lo hacemos de esta manera, lamentablemente no habrá sanidad. No se pueden seguir dejando esas cosas, el monstruo debajo de la cama. ¿Sí? Hay que sacarlo a la luz y la luz lo deshace. Cuando no hay perdón, se presenta en el alma una de estas tres situaciones: amargura, ansiedad o depresión. Ninguna es agradable. El alma queda cautiva de uno de estos tres niveles, ¿sí? Y la comunión, el gozo y la shalom, la paz que vienen de Elohim, se interrumpen automáticamente. Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen, dice Ibrim en el capítulo 12. Y Jacob en su capítulo 3 dice, pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendan, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y del acusador. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Y esto es más que claro lo que dice nuestro hermano Jacob. Estos pasuquín nos enseñan que la amargura alimenta a Satán. Proviene de él y lo alimenta. Cuando hay amargura, Satán trabaja muy fácil en la vida de la persona y hace que su vida se vuelva más angustiosa todavía, porque es alimento para él, ¿no es cierto? Por un lado, su fin es llevar a la persona a la depresión hasta que ya no quiera vivir. Por otro lado, la amargura contamina también a los demás y alcanza así a afectar a cantidad de personas, porque se afecta al medio ambiente, ¿no es cierto? Cuando tenemos una persona amarga a nuestro alrededor, afecta a los demás también, ¿sí? Y las otras personas van a ser también envenenadas por la amargura de esa persona. Nuestra amargura dañará a los demás, sin duda. Así que estamos ayudando a expandir el reino de Hasatán. Somos trabajadores de Hasatán cuando estamos dejando ciertas cosas que fluyan a través de nosotros. Hola Carla, hola Johnny, shalom. ¿Qué debo hacer para sanar de la amargura? Entonces, el proceso para la sanidad de la amargura, sí, tiene dos lados, el humano y el divino. Para que Elohim actúe, tenemos que actuar nosotros primero. Y esto es básico para todo. Para todas las cosas. Él no hará nada si nosotros no nos disponemos primero. Ahí está la cuestión. La gente tiene que disponerse, y disponerse es aceptar lo que él nos da, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente: tenemos que aceptar en primer lugar que nuestro problema es real, ¿sí? Tenemos que aceptar que tenemos amargura, que tenemos odio, o sea, que odiamos, que soy envidioso, que soy esto, que soy lo otro, lo que sea, hay que aceptarlo y asumirlo, ¿sí? De esa manera literal, o sea, no es un, ay, pero porque, no hay ninguna justificativa que podamos aceptar. Simple y sencillamente vamos a aceptar el problema pelado, así, libre de todo, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a confesar a Elohim que tenemos amargura en el corazón y le vamos a pedir al Ruach HaKodesh que nos revele las situaciones o circunstancias que nos traumatizaron, que nos muestre nuevamente todas esas cosas, ¿no es cierto? Y si hay alguna oculta o alguna que hayamos olvidado, que la traiga a la memoria también. En segundo lugar, tenemos que tomar la decisión de ser sanados. Esa es la parte que nos corresponde en todas las cosas. Siempre la decisión es nuestra, porque nosotros seguimos bajo el libre albedrío en cuanto a este tipo de decisiones que tomamos. Así que tenemos que desear ser sanados, aunque lo que hayamos pasado haya sido terrible, ¿sí? Tenemos que dejar atrás todo, olvidado y perdonado para siempre. Si no lo hacemos de esa manera, nosotros mismos nos estamos castigando, ¿sí? Somos nosotros mismos nuestro propio torturador. No hay liberación que funcione si uno de verdad no quiere ser sanado, es decir, no quiere sacarse eso de su vida. Si la persona no quiere dejar eso de lado, no quiere perdonar, simplemente está aferrándose a una basura que tiene colgada en su interior y no está queriendo tirarla a la basura justamente.
En tercer lugar, pedir perdón por todos nuestros pecados en general, todos lo que tenemos, y soltar y liberar a todas las personas que nos hayan hecho daño, en todas las situaciones, no específicamente esa y nada más. En la medida en que nosotros perdonamos a los demás, nosotros seremos perdonados. Entonces empecemos a ocuparnos de en qué medida estuvimos perdonando. ¿Hasta cuánto perdoné? 3, voy a tener que forzarme un poco más, ¿no es cierto? Y tratar de subir, elevar el nivel, mi nivel de mi medida, ¿no es cierto? Para recibir justamente lo que yo deseo recibir, la medida llena, rebosante que el Padre nos promete, ¿no es cierto? Cuando yo haya cumplido mi parte. Entonces, aunque la herida haya sido demasiado grande, y no la estoy minimizando, aunque el trauma haya sido demasiado grave, y hay cosas que son terribles de verdad, es necesario desear perdonar y sanar para que Elohim opere su parte divina en esta sanidad. ¿Qué va a hacer Yahweh? Él va a dar una unción especial para fortalecer a la persona en este proceso. Ciertamente Él va a fortalecer, porque las cosas no son fáciles. A veces son más graves que otras, pero Él siempre fortalece en la medida de lo necesario. Él va a traer consuelo sobrenatural sobre el alma y va a traer su paz, su shalom. Va a hacer que la herida sane rápido, va a hacer que deseemos realmente perdonar con el corazón completamente, ¿sí? Va a sacar ese resentimiento que estaba ahí adentro, y a la finalmente que al recordar la situación, qué trauma, ¿no es cierto?, a la persona, ya no haya lágrimas, simple y sencillamente esa terrible experiencia que la persona haya pasado va a pasar a convertirse en su fortaleza y va a poder ayudar a muchas otras personas que pasen por los mismos traumas, porque va a comprender perfectamente el interior, el dolor y toda el resentimiento, todas las cosas que se van a producir dentro de una persona que pase por sus mismas circunstancias. ¿Cuáles son los tipos de perdón? En primer lugar, conocemos el perdón solo de boca, ¿no es cierto? Yeshua añadió, así también con ustedes, mi Padre Celestial hará, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Tá? Entonces es claro, el perdón tiene que ser de corazón, tiene que ser completo. Si no nos sentimos todavía perdonar de corazón, hay que decirle esto al Adón, ¿no es cierto? Y pedirle por fe que nosotros por la fe perdonamos de corazón, aunque todavía no lo sentimos, no interesa, lo hacemos porque deseamos obedecer y deseamos realmente desear perdonar de corazón, aunque no lo experimentamos, ese es nuestro deseo, ¿sí? La sinceridad, la obediencia va a mover la mano de Elohim en nuestro favor. También podemos acercarnos a la persona para perdonarla, si se puede dar el caso, ¿no es cierto? Aunque a veces esto no es lo mejor, ya que la otra persona puede llegar a tener una reacción negativa que solo haga que aumente nuestro odio y resentimiento, pero cada uno sabe, cada uno tiene que ser guiado en el momento por el Ruach, de manera que obedezcamos a él. En esto no hay reglas fijas ni exactas, y todo es seguir al Ruach. Entonces lo importante es hacer todo en el plano espiritual y soltar la rabia, el dolor, y Elohim establecerá el momento en que la persona tiene que confrontar al ofensor. El segundo perdón es el falso perdón con autoengaños, y a veces la persona dice que ya perdonó, pero tiene que autoexaminarse si realmente todavía dentro tiene rabia. Muchas veces la persona dice, no, pero yo ya lo perdoné, yo ya lo entregué, yo ya esto, pero me sigo acordando todos los días, o bueno, día por medio. No importa, si me sigo acordando y si eso sigue generando, aunque sea de vez en cuando, ciertas cosas, ciertos resentimientos, cierta rabia o cierta actitud, lo que sea, no importa, no ha sido completamente perdonado todavía, ¿sí? Entonces todavía hay cosas que tienen que ser sacadas. De esa manera hay autoengaño, y eso hay que confesarlo también a Elohim, ¿no es cierto? No es solamente el pecado, ¿no es cierto? Lo que sea, esa cosa que hay que perdonar, sino que ahora también tenemos que agregar que hay un autoengaño que nos está trabando, que nos está impidiendo hacerlo de verdad, y que también eso queremos que sea eliminado, ¿no es cierto? Deseamos perdonar de corazón, esa es la cosa. A veces no tenemos el deseo, entonces pedimos que nos lo dé. El tercer perdón es el falso perdón con revancha, ¿no es cierto? La persona dice, sí, yo ya lo perdoné o la perdoné, pero quiero que Elohim lo castigue por lo que me hizo. Entonces ahí no hay mucho perdón que digamos, ¿no es cierto? Esto no es perdonar.
Simple, ¿no es cierto? Si desea el juicio de Elohim sobre otra persona, está apelando a la Corte Suprema Divina, cosa que ya estudiamos. Tenemos que recordar que eso hará que Yahweh juzgue sin lugar a dudas, él se va a ocupar, pero va a juzgar a ambas partes. Y va a empezar por la persona acusadora, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que la amargura sigue intacta en el corazón de esa persona. Realmente esa persona sigue teniendo esa amargura porque está deseando de cualquier manera que la cuenta, la deuda sea pagada, ¿no es cierto? Una cosa así. Hola, Alfonso. Bienvenido. Shalom. Entonces eso realmente no es perdonar, ¿no es cierto? No tenemos que decir a Elohim lo que hacer con la persona que nos siguió, porque él sabe muy bien lo que va a hacer con esa persona. Él ya lo tiene decidido. Él sabe lo que hace cada uno, ¿no es cierto? A nosotros no nos compete estar aconsejando a Elohim y decirle, mira lo que me hizo. Pero él ya sabe primero lo que hizo y no necesita consejeros, ¿sí? Tampoco se puede usurpar el lugar del juez y establecer la sentencia. Yo opino que tendrías que castigarlo de esta manera y de esta manera. Eso no se hace, ¿sí? De todos modos, cada uno va a cosechar lo que sembró. Eso quede claro. Y lo que ocurra con la otra persona no es asunto nuestro al final de cuentas. Y si insistimos en meter el dedo y meter la púa y estar diciendo tendría que ser esto, tendría que ser lo otro, eso también está siendo sembrado y no tenemos que olvidarlo. Probablemente lo cosechemos en su momento. Así que lo que tenemos que hacer es soltar la rabia, la ira, el tormento, el odio, la culpa y nada más. Entregarlo todo, soltar todas esas cosas, perdonar, ¿no es cierto?, como Él nos pide, y olvidar el asunto, simple y sencillamente sacarlo. Yo aseguro, doy fe que cuando lo entregamos completamente, Él lo elimina. O sea, no es que no tenemos amnesia, no me acuerdo más, qué pasó, no me acuerdo. No es así. Simple y sencillamente ese problema deja de tener la magnitud que tenía en su momento. Y de repente pasa a ser una situación, sí, fea, sí, desagradable, tal vez, ¿no es cierto?, a través de la cual tuvimos que pasar, pero no provoca más aquel dolor o aquella amargura. En conclusión, Yahweh nos manda que perdonemos, ¿sí? Nos manda a soltar todas esas cosas, la rabia, el rencor, la amargura, pero no nos manda a confiar de nuevo en esa persona. Eso es una aclaración, no es necesario. A veces se puede, pero no siempre es necesario que la persona confíe de nuevo en la otra, y eso depende de cada caso. Tengamos sabiduría en esto, porque tal vez la persona en cuestión pueda volver a fallar infinidad de veces. Hay cosas que no son demasiado graves, hay cosas que son más pequeñas, y esto es lo que cada uno debe saber. Tenemos que aceptar a la persona tal cual es. Si la persona actúa como un verdadero angustiador, ¿no es cierto?, alguien que está provocando angustia todo el tiempo, tratémoslas con ciertos límites para que no afecte, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que uno tiene que odiarla, repelerla o nada por el estilo, sino simplemente poner límites a todas las cosas. Claro que esto no tiene que implicar, evidentemente, ni rencor, ni odio, ni venganza, ni nada, ¿no es cierto? Sino solo saber que esta persona es una persona que tiene carencia, que tiene necesidades, problemas y mucha necesidad, sobre todo de Elohim, y que nosotros no debemos sentirle rabia, ni rencor, ni nada, sino justamente misericordia. Por eso tenemos que orar por él o ella, ¿no es cierto? Para que cambie, tenemos que tener un real sentimiento de compasión. Cuando empezamos a ver las cosas como son, nos damos cuenta que la otra persona está peor que nosotros. Está tan lastimada, tal vez, o más probablemente, de lo que nosotros fuimos lastimados. Y esa es una manera de manifestar su propio dolor, de manejar, mal manejado, evidentemente, su propia raíz de amargura interna. Entonces, lo importante es que nuestra alma no tenga dolor, amargura, odio, resentimiento, esas cosas, que no lo tengamos nosotros, porque de esa manera podemos llegar a ministrar correctamente a los demás, y que miremos al ofensor en una dimensión espiritual que sea de compasión, para poder llegar justamente a una dimensión espiritual que sea de amor ágape, ¿sí? Eso es odiar al enemigo, a alguien que nos está haciendo un daño. Entonces, qué fácil le acercó y le preguntó: Adón, ¿cuántas veces tengo que mi hermano peque contra mí, debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Yahshua le dijo: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Un nivel muy alto de espiritualidad se obtiene cuando se cumple esta escritura también. La cordura del hombre aplaca su furor, y un honor le es pasar por alto la ofensa, dice Mishlei 19. Entonces Yahweh dice que es un honor
pasar por alto la ofensa. Quiere decir que vale muchísimo para él esta actitud, realmente. ¿Sí? Nosotros dejamos pasar la ofensa. Gloria y honra de parte suya vamos a tener si pasamos por alto la ofensa, como Mashiach pasó por alto las de aquellos que lo ofendieron. ¿Sí? Tenemos que ser imitadores suyos en todo. Eso no quiere decir que Mashiach no haya tomado el látigo, expulsado a los mercaderes en su momento, los haya tratado de víbora, raza de víbora y todo lo demás. Así que veamos cómo son las cosas. Una cosa es ser misericordioso y otra cosa es dejarse pisotear malamente en cosas que no deben ser pisoteadas. No podemos dejar que las personas, por ejemplo, hablen mal de nuestro padre, así de simple, ¿no es cierto? Normalmente todas las reacciones más molestas de Mashiach fueron cuando se oponían directamente al padre. Las causas de la amargura. La raíz en toda amargura es básicamente la falta de amor, ¿sí? Que viene de un sentimiento de rechazo que puede ser real o simplemente percibido por la persona. A veces agrandamos las cosas y eso es real también. Y la raíz de amargura creciendo siempre aumenta, magnifica, exagera las cosas, sobre todo con el tiempo y la distancia, ¿no es cierto? Cada vez son más grandes las faltas de la persona o lo que haya hecho, ¿sí? Y eso termina provocando más dolor del que realmente la situación debería provocar. Son como gotas que van llenando un vaso, ¿no es cierto? Y la persona no percibe que muchas veces ella simplemente recibe lo que estaba esperando porque ella misma lo provoca. Y eso es lo que sucede porque las cosas en este sentido, en todo lo que es pensamiento y sentimiento en lo espiritual, son como un boomerang, las cosas vuelven. ¿Sí? Es una maldición autoimpuesta. Que ya, cosa que ya hemos estudiado. Supongamos que alguien tiene una madre que es fría en su carácter, si poco expresiva en manifestar amor. Si el niño, por el contrario, tiene un carácter muy afectuoso, ¿no es cierto? Le falta la falta de expresión emocional de su mamá puede ser percibida como que ella no lo ama, no tiene mucha comprensión, ¿no es cierto? Que él no es amado y finalmente que algo hay mal con él mismo, algo está errado con él. Él termina autoculpándose de porque, no sé, algo, yo soy malo y mamá no me quiere porque yo soy malo. Se termina siendo un razonamiento que es inválido, pero sin embargo eso provoca mucho dolor, de cualquier manera, ¿sí? Eso es lo que el niño percibe, ¿sí? No es la realidad. Tal vez la mamá lo ame muchísimo, pero no tiene la facilidad de expresarse, ¿sí? Su forma de expresar amor no es la que el niño espera y necesita. Por eso muchas veces necesitamos ver lo que necesita la otra persona y disponernos a dar lo que el otro necesita y no lo que uno quiere estar dando necesariamente. Entonces, sin embargo, en la vida todos hemos también sufrido verdaderas injusticias, ¿sí? Y ofensas y ataques, y realmente puede haber padres que no aman literalmente a sus hijos, ¿no es cierto? Y esas cosas se van agregando al vaso, ciertamente. No vamos a decir que todo es inventado. Cuando el Ruach HaKodesh cura todas nuestras heridas emocionales, podemos ser libres verdaderamente, ¿sí? Y no nos vamos a necesitar estar protegiéndonos de nadie con máscaras ni con corazas. La verdad nos hará libres. Todos nos vamos a mostrar tal cual somos, ¿sí? El gozo va a llenar los corazones y vamos a aprender a discernir que en todo problema con las personas, por detrás de ellas siempre hay un espíritu inmundo que opera en la gente para que nos hagan daño. Los está empujando, no porque ellos sean malos, sino porque ellos están con las mismas carencias que nosotros. Normalmente el miedo es el mayor impulsor para hacer daño a otras personas. Entonces la persona está con miedo, tanto miedo como podemos haber juntado nosotros en nuestros años de traumas, ¿no es cierto? Y entonces se provocan choques, ¿no es cierto?, entre unos y otros. Es una medida de autodefensa de cada uno y termina todo mal, ¿sí? En la medida que crezcamos espiritualmente, vamos a ser muchísimo más tolerante con la gente que trata de angustiando y vamos a aprender a dejar de lado sus ofensas, ¿sí? A orar amarrando sus demonios y a bendecir y no maldecir. Discutir en sí, discutir mal con la persona, ¿no es cierto? O sea, responder en el mismo nivel, responder con rabia y todo eso, ya es maldecir.
No es necesario lanzar una maldición elaborada para estar maldiciendo. Realmente cuando estamos liberando odios, liberando malos sentimientos y malas sensaciones, estamos ya maldiciendo. Así que cuando un trauma no se cura, toda la vida vuelve y atormenta y siempre nos hace sentir muy mal al recordarlo. Si en este sentido no se cumple que el tiempo todo lo cura, ¿no es cierto? Porque un dolor puede aún empeorar con el tiempo. Pero al llegar la sanidad al mal recuerdo solo pasa de largo sin traernos ya ningún daño. Esa es la diferencia con la cura que Yahweh nos da. ¿Qué podrían ser los traumas? Hay muchísimos, obviamente, pero los más importantes o los más comunes, por así decir, puede ser la pérdida de un familiar o de una persona amada, ¿sí? Con la muerte, ¿no es cierto? Pérdida de novio o de novia, pérdidas financieras, abuso sexual, accidentes, escenas de muerte en las que uno haya tenido que vivir, escenas de sexo traumáticas, abortos provocados que pueden haber sido realizados, consentidos o accidentales, estar en contacto con la muerte, ¿no es cierto? Momentos de terror o pánico por de diferentes causas, rechazo de los padres, rechazo de amigos, del cónyuge, de los novios, divorcio de los padres, mudanzas para peor, ¿no es cierto? Mudanzas de cuando uno estaba en un ambiente bueno y después de la mudanza todo cambia, ¿no es cierto? Entonces se echa la culpa a la mudanza, desempleo, bancarrota, pobreza, obviamente sufrir traiciones, adulterio, fornicación, todo ese tipo de cosas pueden llegar a generar grandes traumas que generen por su vez raíces de amargura. Entonces, ¿cómo orar por la amargura? Si realmente queremos soltarla, tenemos que llegarnos delante de Elohim sin máscara y sin justificarnos delante de él, porque él ya lo sabe todo. Así que llegar ahí y tratar de justificarnos diciendo, yo hice aquello, pero porque fui abducida y entonces me transformaron la cabeza y yo no estaba en mis cabales, no sirve. Simple y sencillamente, él sabe por qué hicimos las cosas y todo eso. Y nosotros también sabemos que nadie nos obligó normalmente a hacer ninguna de las cosas, ¿no es cierto? Nadie nos obligó a estar resentidos, a estar enojados, a ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Sí? Tenemos que contarle todo lo pero tenemos que contarlo realmente de forma a escucharnos nosotros también, cómo estamos contando eso. No se trata de que él no lo sepa, él lo sabe y mucho mejor que nosotros, pero somos nosotros los que muchas veces no sabemos, no nos conocemos a nosotros mismos, o estamos tratando de esconder cosas hasta de nosotros mismos, ¿sí? Entonces vamos a contarles si tenemos inseguridad, inferioridad, odios, envidia, soledad, lo que sea. Contémosle todo lo que nos molesta, ¿sí? Todo lo que nos amarga, las tristezas, las derrotas, cómo estamos luchando con la frustración, e inclusive contémosle si estamos enojados con él o no lo estamos, ¿sí? Muchas veces estamos diciendo, ¿por qué permitiste tal cosa que me pase? Todas esas cosas, nosotros necesitamos ser 100% honestos con él, porque no hay nada que le podamos esconder. Como yo tal vez pueda decir, no le digo a tal persona tal cosa para que no se sienta mal, o la verdad es que no quiero yo sentirme mal si la otra persona se entera de tal cosa, pero la cuestión es que con él no podemos hacer el mismo razonamiento, él ya lo sabe, entonces es ridículo tratar de no ver las cosas. Eso pasa por una cuestión de rebeldía y necesitamos evitarla totalmente, ¿sí? Entonces, la cuestión es, ¿nos conocemos realmente? ¿De verdad sabemos quién somos? ¿Estamos tan a fondo conociéndonos y aceptando la parte mala como para sacarla? Porque normalmente estamos tratando de cuidar esa parte mala para que no sea lastimada, no sea castigada, porque forma parte de nosotros mismos. Entonces, esa parte mala yo quisiera que desapareciera, pero la verdad es que esa parte mala forma parte de mí también y yo voy a tener que dividir el castigo. Como no quiero el castigo, entonces prefiero esconder esa parte mala. No es así como se hacen las cosas. Realmente lo que necesitamos hacer es cortar esa parte mala, entregarla para que reciba el castigo que tiene que recibir, por así decir, que en realidad no es castigo, el castigo ya lo estamos recibiendo. Con toda nuestra vida de amargura ya estamos recibiendo el castigo. Cuando entreguemos esa parte mala, simple y sencillamente terminará la sentencia, terminará todo ese calvario, ¿no es cierto?, que estén pasando. Entonces, tenemos que contarles todas las cosas. Cuando yo hice esto, el Ruach me mostró de inmediato que ese problema que yo lo llamaba lo que yo habría querido ser,
por no es cierto, una cosa así, estaba dividido en dos partes. Una parte me mencionaba el éxito en el mundo, o sea, tener, que era lo que yo deseaba tener, una carrera, una familia, estabilidad económica, o sea, ese paquete completo que siempre todo el mundo planifica para su futuro, ¿no es cierto? Pero la otra verdad me decía que mi éxito en realidad no era haber obtenido esas cosas, que mi frustración decía, nunca las obtuve de la forma plena en que debería haberlas tenido, ¿no es cierto? Porque yo lo merezco, porque esa es la otra postura que tiene ¿no es cierto?, nuestra carne, sino que al contrario, la otra parte lo que me decía era que es lo que yo ya tengo, seguir los caminos del Padre, ayudar a los demás, ¿no es cierto?, encontrarlo, restaurar verdaderamente, seguir todos estos caminos de restauración, de purificación, de limpieza, que es un trabajo duro, pero es un trabajo sumamente satisfactorio, ¿no es cierto? Restaurar verdaderamente las sendas antiguas. Entonces yo vi que los deseos que me traían amargura, que me irritaban, que me ponían de mal humor cuando pensaba en esas cosas, ¿no es cierto?, eran los que no se habían cumplido y eran los mundanos. Cuando entendí eso, ¿no es cierto?, me di cuenta que eran los deseos de mi alma, de mi carne. ¿Sí? Los que sí se habían cumplido y se siguen cumpliendo, aleluya, eran los deseos de mi ruaj, ¿sí? Porque son suyos, porque Él los coloca en nuestro interior. No porque nosotros tengamos deseos de hacer las cosas que Él quiere. Él coloca esos deseos en nuestro interior y Él hace que esas cosas se cumplan, ¿sí? Esos deseos no provocan ni dolor ni frustración en ningún momento. Nada de lo que proviene del Ruach trae frustración, aunque sí puede incomodar para que nos movamos. Eso sí puede llegar a hacerlo. Nos incomoda para que nos movamos de una zona de confort en la que estamos, en la que no debemos seguir estando, ¿sí? Entonces todo lo que provoca sufrimiento proviene del alma. Entonces separemos los deseos del alma que solo nos traen dolor, vamos a calmarla, traerle paz, ¿no es cierto?, decirle que se calme, que se vaya al patio del fondo y llevamos todos esos deseos incumplidos, todas las amarguras, ¿no es cierto?, que tenemos, las llevamos todas al madero. ¿Dónde está nuestro viejo hombre? ¿Sí? Porque le pertenecen, son suyas. Nosotros necesitamos estar viviendo en el nuevo hombre, no podemos estar en el nuevo hombre con las cosas del viejo. ¿Por qué tenemos que cargar basura antigua? No necesitamos llevarla, así que dejemos toda esa bolsa de amargura junto a él clavada en el madero y Ayuda se ocupa de todo eso. Y nosotros nos vamos a seguir viviendo nuestro nuevo hombre, que es lo que tenemos que hacer crecer en Yahshua HaMashiach. Entonces, lo básico para comenzar la lucha contra la amargura es el perdón, ¿sí? Esa es el paso inicial para hacer todas estas cosas. Tenemos que perdonar a las personas responsables de los traumas que hayan sucedido, ¿sí? Si nos presentamos con un corazón de niños delante de Elohim, sin justificarnos por nada, realmente, sin esconder nada, sin máscaras ni apariencias, con humildad y quebrantamiento, Él puede sanarnos hoy mismo y sacar toda esa cosa de nuestro interior. Lo primero entonces tiene que ser pedir perdón por todos nuestros pecados y soltar, liberar a todas las personas que nos hayan hecho daño. Y para eso tenemos que hacer la oración para liberar el perdón, que la mayoría ya hizo, ¿no es cierto? Pero por supuesto queda el link, si necesitan volver a hacerla ya la conocen. Y después tenemos la oración para sanar la amargura, que es lo que continúa, ¿no es cierto? Y que voy a dejar simplemente unas indicaciones generales, como siempre se dejan para las cosas. Entonces, nos vamos ahora a hola Teo, nos vamos ahora a la charla en el Skype. Los espero en 5 minutos, así dejo grabando, dejo editando y nos vemos allá para charlar de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos, en 5 minutos nos encontramos.